Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Contexto político en el que el gobierno de la Libertad Avanza se consolida tras las últimas elecciones y donde se multiplican los debates sobre seguridad, reformas policiales y los casos también de gatillo fácil, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, histórica referente de Correpi, para analizar cómo se reconfigura hoy el mapa represivo, qué lugar ocupan los derechos humanos y cuáles son los desafíos que enfrentan quienes sostienen las luchas en las calles. Estamos intentando comunicarnos con la Negra. La idea es poder analizar un poco cómo estamos después de las elecciones, sobre todo en lo que respecta al mapa represivo de la ciudad y de la nación. Vemos si tenemos un problema con la línea. Hace un montón no hablamos con la Negra. Ahí está, Negra, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Negra? Sí. Ay, Negra, ¿cómo estás? Chacha, te saluda, FM La Tribu. ¿Qué haces? Bien. Bueno, bien es una forma de decir. ¿Vos cómo estás? Estoy acá, trabajando. Como se puede. Negra, decíamos en la introducción, cuando no nos podíamos comunicar con vos, que estamos en un momento complicado, venimos en realidad de un momento complicado, y como me gusta charlar con vos y conocer qué pensás respecto a lo que pasó con las elecciones del domingo pasado, te quiero preguntar si pensás que el triunfo, habilita cambios en la práctica cotidiana. Negra, me estás matando. Hola. Hola, ¿qué estás haciendo? Sí, se me cortó por un segundo. Bueno. A ver, vos decías un momento complicado. Venimos de 2 años que son una pesadilla completa, que venimos calificando desde Correpi como un verdadero cambio de régimen con suspensión y destrucción de derechos y garantías en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y que con este resultado electoral obviamente se fortalece para que tengamos 2 años más de pesadilla, que de hecho ya se están concretando con las iniciativas que se están anunciando desde el gobierno nacional, la reforma laboral, la reforma del Código Penal, y bueno, por supuesto además toda la cuestión macroeconómica con el endeudamiento, la dependencia del Departamento de Estado yanqui, del Tesoro norteamericano, etcétera, ¿no? O sea, es un escenario verdaderamente no ya preocupante, sino sumamente angustiante. Sí, lo que pensaba, Negra, era esto que te quería preguntar, era si el triunfo para vos habilitaba cambios en esta práctica cotidiana de control y represión social, o más bien funciona como cobertura política para decisiones que ya estaban en curso. No entiendo bien la pregunta. Es si esto habilita... En realidad, sí. Lo que ha ocurrido durante estos 2 años, desde la asunción del gobierno de Milei, no tiene absolutamente ningún parangón en los 40 años anteriores. Por eso hablamos de cambio de régimen, porque se trata de una transformación profunda de todo el sistema normativo de nuestro país y muy en particular en el ámbito represivo. Si bien tenemos muchos momentos de nuestra historia a lo largo de esos 40 años en los que podemos enumerar una cantidad importante de hechos represivos. De hecho, Correpi no existiría si no hubiera habido hechos represivos a lo largo de esos 40 años. Lo cierto es que lo que nunca tuvimos fue una convalidación explícita en el sistema normativo, como lo estamos viendo desde diciembre de 2023 hasta ahora. Ni siquiera los 4 años igualmente espantosos que padecimos con Macri y Bullrich entre 2015 y 2019 se pueden equiparar, porque allí lo que tuvimos fue una práctica cotidiana que denominábamos en ese momento como una suerte de estado de excepción no declarado formalmente. Hoy ya te lo declararon formalmente y te están transformando todo el aparato normativo estatal. A ver,
por decreto nos reformaron los 5 reglamentos internos o leyes orgánicas, como les quieras decir, de las fuerzas federales. Por decreto te modifican hasta los nombres de los ministerios, donde el Ministerio de Seguridad de la Nación ya no es más de Seguridad de la Nación, sino de Seguridad Nacional, con lo que eso significa en nuestra historia, en nuestra memoria, porque no es precisamente lo mismo la seguridad de las personas que la seguridad nacional. Por decreto te reglamentan y te imponen una serie de restricciones al derecho de huelga, al derecho a la protesta. Todo eso no ocurrió nunca jamás en nuestra historia. Okay. Entonces no hay paradigma con el que lo puedas comparar. Claro, yo lo que... El que no vea esa diferencia está mirando otro canal. Yo lo que preguntaba, Negra, y quizás ahí me puedo explicar un poco mejor, era ante el triunfo electoral tan mayoritario, si había pasado o en realidad vemos que se pueden acentuar este tipo de políticas represivas. Y pensaba, obviamente... Y ahora obviamente se van a acentuar porque además han tenido una convalidación en las urnas. Y pensaba, o sea, la mayoría del pueblo argentino ha votado diciendo esto está bien y me gusta. Sí. Eso es terrible. Sí. Porque es esa misma gente la que va a padecer las consecuencias de esta política. Sí. Pensaba en esto que vos decís y en el no punto de comparación en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en el menemismo, cuando tuvo la convalidación en las urnas... Pero, perdóname, sí. Volvé Menem que te perdonamos. Devolvémelos sí, a Menem, a Cora, a Toma. Que no vuelvan igual, Negra, por favor. Que se queden es una situación están. Completamente diferente. Recontra, lo que sí estoy pensando... Nadie te cuestionaba la Constitución, nadie te cuestionaba el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, teníamos recursos judiciales hábiles. Vos sabés que en los últimos 7 casos de gatillo fácil en los que hemos tenido que intervenir en estos últimos mes y medio, 4 o 5 semanas, ni siquiera han indagado a los policías. Esto no pasó nunca jamás en la historia en nuestro país. Ni con Menem, ni con Duhalde, con nadie. Es sumamente importante destacar esto que estás marcando como el punto de inflexión, sobre todo porque algo también que decías en la pregunta anterior, que tiene que ver con el decreto, este decreto 383, que te he escuchado hablar sobre este decreto, que en sí es un nuevo estatuto y un proceso de reforma, y entre todas las comillas... Una nueva ley orgánica de la Policía Federal. Que te quería preguntar, ¿qué dice? Pero el problema no es ese decreto. Okay. Son 5 fuerzas federales y en los 5 casos han sido modificadas las leyes orgánicas. Lo que pasa es que para el gran público es nada más que la policía, pero está la policía, la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria y el servicio penitenciario federal. Y a las 5 las ves todos los miércoles cagando a palos jubilados en Congreso. Entonces no es menor que en los 5 casos se hayan readecuado sus leyes orgánicas, sus estatutos internos, para responder a la política de este gobierno. ¿Qué dice, Negra, este estatuto que quizás no lo tenemos estas modificaciones o este decreto que decís que no es tan importante? Lo que hace es ampliar a lo infinito sus facultades, pero por sobre todas las cosas modifica el objetivo, el fundamento, el fin de la fuerza, que históricamente siempre fue, en la letra de la ley, obviamente, no en la práctica, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, y ahora pasa a ser garantizar la seguridad nacional. Okay. Con el señalamiento que hacía antes. No es indudablemente lo mismo, en absoluto, la seguridad de las personas que la seguridad nacional, entendida como la entendimos en la década del 70. En segundo lugar, lo que hace es ampliar absolutamente todas las facultades habidas y por haber, con el único límite de la autorización del propio Ministerio de Seguridad Nacional. O sea, una cantidad de cosas que las policías podían hacer obteniendo posteriormente el visto bueno judicial, ahora ya no lo requieren. Sí, les da una... Basta con que el Ministerio de Seguridad dé la orden. Entonces, te pongo un ejemplo concreto para que se entienda. Bueno. El día que lo detuvieron a Juan Grabois, en esa manifestación que se hizo para tratar de evitar el cierre del Instituto Juan Perón, sí. Al día siguiente salió el jefe de la Policía Federal a decir lo detuve porque me dio la orden la ministra de Seguridad. Y todo el mundo salió a decir, incluso sectores de derecha,
pero constitucionalistas, desde cuándo el Poder Ejecutivo Nacional le ordena a la policía cuándo detener a alguien. Claro. O sea, o delito flagrante o orden judicial. No hay una situación intermedia en la que el Poder Judicial ordene, el Poder Ejecutivo ordene. Bueno, con estas reformas de estos 5 decretos, es el Ministerio de Seguridad el que decide a quién se detiene y a quién no. Sí, el Ministerio, me quedo con lo del Ministerio de Seguridad y también decías al comienzo esto de cómo se van dando las cosas para que este momento en especial, históricamente hablando, sea un momento de quiebre y de inflexión. No sé si, obviamente sabés lo que sucedió con el Ministerio de Seguridad, que informó la firma de convenios de cooperación con el FBI por intercambio de tecnología, formación y además investigación. Eso es lo que dice el comunicado desde el Ministerio de Seguridad, perdón. Te quería consultar a vos y a Correpi, como referente de Correpi, ¿qué pasa con esta vinculación internacional y si existen precedentes acerca de esta transferencia de tecnología que luego obviamente se puede usar y se usa? A ver, sí. Esto tampoco es nuevo. Llevamos más de 30 años denunciando que los yanquis entrenan nuestras fuerzas de seguridad a través de, ya no son la Escuela de las Américas como en los 70, ahora son los distintos institutos de intercambio a través de, por ejemplo, la escuela en Perú, en Costa Rica, etcétera, en las que se entrenan miembros de fuerzas de seguridad de todo el continente en la línea del Departamento de Estado yanqui, con programas antiterroristas, narcotráfico, bueno, todo lo que utilizan para justificar en realidad lo que es el manejo territorial. Ahora, en estas condiciones y con estas particulares circunstancias que estamos atravesando, donde el propio Estado argentino está siendo sostenido a través del Departamento de Estado yanqui, del Tesoro yanqui, con una inyección permanente de miles de millones de dólares, indudablemente es de muchísima más gravedad. Y en ese sentido vos decías, no es nuevo, claramente, y pienso en que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se está usando el reconocimiento facial hace bastante tiempo, y que claramente se usa luego para la vigilancia de dirigentes sociales y protestas. Hemos vivido este tipo de cosas. El tema está quién controla, ¿no? Y ahí es donde se meten que otras instituciones pueden limitar. Hoy no controla absolutamente nadie, porque este aparato estatal ha destruido, con estas políticas de las que estamos hablando, todo el sistema de garantías y de recursos procesales que teníamos. El panorama es... Y esto vale para cualquier causa y mucho más para las causas vinculadas a hechos políticos. Sí, el panorama es tremendo. También pensaba en el sentido de ustedes se juntaron en Puan en una reactualización o actualización del panorama represivo, ¿no? Y pensaba qué difícil es en estos contextos y en esta coyuntura pensar en, bueno, qué tipo de herramientas tenemos, de qué forma le podemos poner el cuerpo o seguir poniéndole el cuerpo a esta forma de básicamente reprimirnos socialmente y cómo formulamos una contranarrativa, ¿no? ¿Qué pasó en este encuentro de Puan? No sé si estuviste o no, o qué piensan ustedes desde Correpi. Dos alternativas: ¿cómo? Acobacharte abajo de la cama y esperar que pase la tormenta y que alguien más te lo resuelva, o poner vos el cuerpo para contribuir a una construcción colectiva que permita terminar con esta pesadilla. No hay muchas opciones. Y en ese poner el cuerpo, ¿qué herramientas tenemos, digamos, desde Correpi? Son pioneros, hace 30 años vienen pensando en... Básicamente la calle, nuestro lugar, donde... A ver, sería ingenuo a esta altura del partido pensar que con un poroteo de diputados o senadores vamos a resolver las cuestiones que apremian a nuestro pueblo. Acá lo que interesa es la movilización popular. Es donde ganamos o perdemos las conquistas sociales, culturales, de géneros, de diversidades, de discapacidades, de educación, de todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces hay que permanecer en la calle, no hay otra solución. Bueno, por supuesto, con todos los cuidados y todos los recaudos que venimos remarcando desde el inicio de esta gestión,
Allí están las placas que publicamos previo a cada movilización desde la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, las guardias jurídicas, etcétera. Tampoco es cuestión de andarse regalando, porque te regalás, terminás preso, no servís para la próxima movilización. Entonces hay que ser cuidadosos, pie telefónico, no llevar elementos que puedan complicar aún más nuestra situación si somos detenidos, en fin, todos los tips y consejos que damos siempre, que hoy son más válidos que nunca. Negra, es un gusto hablar con vos, pese a las circunstancias. No, al contrario, compañera. Nos mantenemos en contacto. Quien habla es María del Carmen Verdú, un poco actualizando el mapa represivo luego de las elecciones y el triunfo de la Libertad Avanza en el territorio nacional. Negra, te mandamos un beso y un abrazo gigante. Un abrazo enorme. Gracias.